Después, en el tercer apartado, tenemos una revisión de historia de la filosofía en América. ¿Está bien? Tenemos ahí la conquista y colonización de América, la ilustración también, movimientos independistas y la formación de las naciones americanas. También dentro de este temario tenemos el pensamiento social y político en América, la filosofía de la liberación y pensamientos decolonial, entre otros aspectos que ya los va a mencionar también el maestro Merardo. ¿Está bien? La estructura de este curso se ha dado para 10 sesiones que van a ser ahí los días lunes 11, miércoles 13. La frecuencia es lunes y miércoles. Está bien que comienza desde el lunes 11 de mayo y va a culminar el miércoles 10 de junio. El expositor, y le damos la grandiosa bienvenida y en realidad felicitar también y admirado por mí, seguramente muchos de los que estamos en sala, y agradecidos por compartir e impartir sus grandiosos conocimientos en el ámbito de la filosofía, el maestro Merardo Enrique Sepúlveda Villablanca, que viene desde el hermano país de la República de Chile. Él es licenciado y profesor de filosofía por la Universidad Católica de Valparaíso de Chile. Tiene un diplomado en fundamentos epistemológicos, filosóficos y teoría del conocimiento en CIDE Ecuador. Cuenta con una diplomatura universitaria en filosofía de la liberación, orígenes, debates y horizontes a 50 años de su creación por la UCI, Universidad de San Isidro de Argentina. También él es director del Seminario Internacional de Filosofía, Ciencias y Humanidades, CIF de Canadá. Él es miembro de la Asociación Argentina de Filosofía de la Liberación. También sus áreas de interés son la historia de la filosofía, ética, axiología, antropología y filosofía latinoamericana. Ya lo dijimos, la frecuencia es lunes y miércoles, la fecha de inicio es el día de hoy, lunes 11 de mayo, los horarios son de 7:30 a 8:30 de la noche, hora Perú, se les ha mandado por los grupos los intercambios de hora también, y este curso es totalmente gratuito, las 10 sesiones totalmente gratuitos y solamente para quienes quieran acceder a una certificación opcional. Los costos son bastante pequeñitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que también asumir algunos costos como la plataforma, los costos de la emisión del certificado y también de la publicidad para que pueda tener una gran acogida, lógicamente, este evento. Nada más que esos costos pequeños, 20 soles para Perú y $5 extranjero. Está bien, se va a transmitir también por Google Meet y lo dije por el Facebook Live de CKG. Bueno, con esta apertura, quiero que le demos la calurosa bienvenida al maestro Merardo Sepúlveda, que ya se queda dentro de la sala para que pueda disertarnos con sus grandiosos temas. El aplauso para usted, maestro Merardo, y le dejo pues la posta para que pueda ingresar ya a sala. Muchas gracias, amiga Evelyn. Te pido, antes que te retires, que por favor me indiques cómo compartir pantalla, porque el Meet no es mi fuerte. Yo trabajo más que nada con Eso el está bien, otro. maestro. Ajá, Ya, al entonces. costado de donde usted abre su cámara, ahí donde está el icono de cámara, al costado hay Sí, un cuadradito con una flecha para arriba. ajá. Ah, aquí está, ya, compartir pantalla. Ajá, Ya, compartir toda la ya. pantalla, A ver, maestro. voy a abrir mi pantalla primero, entonces después lo voy a compartir. A ver. Ya, entonces comparto mi pantalla. Estoy. Caramba, ya me fui. ¿Dónde estaba? Ya, estoy perdido En el ya. cuadradito. Ajá, en el ¿Estamos cuadradito en con la... Zoom o estamos en Meet? No, En estamos, Meet, estamos en estamos en Meet. Meet, ya. Es que ahí estoy perdido porque se me pierde entre el Zoom y el Meet, me pierdo. Ya, a ver. No se me pierde, ya me enredé un poco, pero vamos bien, ya. Aquí estamos, ya. Ahora sí, entonces. Te metí una página más. Paciencia, que hice algún movimiento extraño. Claro, ya. Aquí está entonces que pinché en el Zoom, eso sí. Compartir, ahora. em, Compartir. No veo mi pantalla así. Ya, ventana. Pantalla completa. Toda la Ahí estamos, ya. pantalla, Ahí sí. Ajá, toda la Ahora sí, pantalla. ahora la veo. Ya.
Ahora sí, ¿me están viendo? Ya está ¿Sí? cargado. Sí está, ahora sí está, maestro. Ah, está bien, ya. Entonces vamos a iniciar la presentación. Bueno, primero, está bien todo, ¿cierto? ¿Me están viendo bien? Sí, maestro, está todo ¿Sí? bien. Ujú. Ya, excelente. Entonces, ya, bueno, primero que nada, muchas gracias, Evelyn, por esa presentación. Un gusto, como siempre, colaborar con Secagem, con quienes colaboro desde hace ya bastante tiempo y me encanta participar con ustedes porque son una empresa que tiene muchísimo interés en la cultura y en eso coincidimos. Espero que este curso que voy a mostrar ahora, que empezamos ahora en 10 sesiones, sea un curso que sea provechoso para ustedes. Me imagino que por aquí hay varias personas de las que estuvieron el año pasado en un curso que hicimos de introducción a la filosofía. Si es así, me encantaría que estuvieran todos. Y si no están todos, bueno, para la gente que esté recién empezando, voy a retomar, voy a partir con algunos conocimientos que vimos el año pasado. Y este va a ser el tema central de la clase de hoy. Ubicar primero que nada, vamos a hablar de filosofía americanista o también se llama filosofía latinoamericana y vamos a hablar de su necesidad hoy más que nunca, de la necesidad de una filosofía americanista que nos hermane, que nos ponga a conversar y que nos una, pues los que hacemos filosofía americanista sabemos y decimos siempre que nosotros estamos separados y esa separación que hay entre nosotros nos pone a pelear o la desunión nos hace presas débiles y siempre ha sido así de toda clase de colonialismos, imperialismos. Estamos siempre como presa de rapiña para las grandes agrupaciones sociales, para los grandes países, para las grandes potencias. Si nosotros, los países americanos, en vez de estar divididos, nos juntáramos en un pensamiento común, no tal vez como una sola nación, pero por lo menos con un sentimiento de que tenemos una historia común y que tenemos también un horizonte, un futuro común, podríamos ser una potencia si consideramos sobre todo que en América es un continente que tiene de todo, por eso es que somos presa codiciada para las grandes potencias. Entonces tenemos todo y podríamos ser juntos, podríamos ser una entidad poderosa y podríamos también dirigir nosotros mismos nuestros destinos y no ser solamente el patio tercero de alguien o aquella fuente de donde se nutren los que tienen la fuerza y los que tienen el poder del dinero. Entonces, para allá, ese va a ser el gran tema de conversación de este curso. Evidentemente que en 10 sesiones es poco difícil tratar todos los temas con profundidad. Entonces, vamos a hacer la metodología que vamos a emplear, es que en una primera parte yo voy a exponer los contenidos para asegurarnos de dictar todos los contenidos y luego que haya terminado de exponer, vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar, plantear alguna inquietud y lo que sea necesario para intercambiar ideas para que no sea esto solamente un monólogo en el que yo hable y ustedes solamente escuchen. Importante que ustedes puedan aprender esto también y que ustedes lo hagan suyo. Mi idea, mi objetivo es que yo darles a ustedes esta pequeña pincelada de información, pero esto tendría éxito si ustedes tomaran esto que yo les enseño y lo tomaran como base para seguir ustedes investigando por su cuenta, aprendiendo más. Yo les voy a hacer referencias a muchos textos, a muchos libros que les pueden servir para continuar ustedes mismos por su cuenta investigando en esto. Así es que comenzamos entonces, como decía, en esta primera unidad. Vamos a dedicarla solamente a revisar los contenidos que vimos el año pasado, para recordar, pero también para situar dónde está la filosofía americanista en el contexto de la filosofía en general. Entonces, dejamos claro el año pasado que la filosofía era un tipo de saber universal. Y dejamos también establecido que la filosofía era ese saber que se pregunta, que busca respuesta a las grandes preguntas del hombre. Este año vamos a agregar una idea nueva.
es que la filosofía tiene también otro carácter que no es tan conocido. Cuando ustedes abren un libro de filosofía, cuando ustedes buscan una historia de la filosofía, le van a hablar de la filosofía lo que veremos a continuación, lo que se dice siempre, que es un saber universal. Pero, como digo, vamos a agregar aquí una idea importante de considerar y que nos sirve para entender por qué hablamos de una filosofía americanista. Y es que la filosofía es un saber situado. Vamos a explicar esto ahora con un poquito más de detenimiento. Aquí está lo que les decía hace un instante. Si ustedes abren un libro de filosofía, se van a encontrar con esta primera idea que la filosofía es un saber universal. Qué significa que sea saber universal? Que explica todo por ella misma, que es una filosofía para toda la humanidad y que no hay saberes, no hay otros saberes distintos o que se complementen. La filosofía, se nos dice, surgió en Grecia en el siglo VI a.C., en una ciudad llamada Miletos, que está en Jonia, al lado oriental del Mediterráneo, donde hoy está Turquía. Por ahí había ciudades importantísimas. En un tiempo estuvo Sidón y Tiro, que eran grandes ciudades comerciantes que navegaron por todo el Mediterráneo. Y los griegos llegaron también allí y se instalaron con una colonia en esos lugares. Y en una de estas colonias griegas, que eran también puestos comerciales, llamada Miletos, allí surgieron los primeros filósofos. ¿Y cómo surgió la filosofía? Bueno, se nos dice que la filosofía surgió cuando un grupo de personas, los filósofos que son tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto y otros más que continuaron después, que no quisieron más el mito y descubrieron que el ser humano tenía un logos, que había un logos en el universo, había un universo que todo el universo, todo el cosmos, que así en griego se llama cosmos, el universo, todo el universo que estaba en constante movimiento, un momento de despliegue, de desarrollo, todo este movimiento de despliegue y desarrollo estaba dirigido, gobernado por algo que llaman el logos, que sería una especie de inteligencia universal. Por ejemplo, el tiempo transcurre, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y la vida va haciendo un rumbo, un desarrollo, un despliegue. Pasan también las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. Luego vuelve otra vez al comienzo, primavera, verano, otoño e invierno, y un movimiento permanente en el tiempo. También, si miramos al espacio, se mueven los planetas, se mueven las estrellas, se mueve todo el universo, se está moviendo constantemente y todo sigue un ritmo de desarrollo. Se mueven también las plantas nacen de una semilla, crecen, se desarrollan, se reproducen, dan frutos, dan flores, se reproducen en otras plantas similares y luego también llega el otoño y pierden las hojas los árboles, los frutos se caen y los que no son consumidos. Luego también llega el árbol decrece hasta que llega la primavera nuevamente, que vuelve todo a resurgir otra vez. Este movimiento eterno de la vida que también afecta a los seres humanos. Igualmente los seres humanos nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos en otros seres muy semejantes a nosotros y luego también nos morimos, los que quedan siguen este ciclo reproductivo también. Entonces, todo este universo que tenemos frente a nuestros ojos se mueve y exige al hombre una explicación. Entonces el ser humano había explicado el mundo hasta antes con los mitos, que no son, eso les pido que se saquen de la cabeza, esa idea del mito como un cuentito fantástico e ingenuo para explicar algunas cosas. No, el mito nunca fue una cosa así. El mito es una forma de explicar la realidad. El mito es racional, no es fantasioso. El mito es una reflexión inteligente con la cual se explica el origen del mundo. La diferencia, o tal vez la falencia que le podríamos ver al mito, es que no es racional, no procede de manera deductiva ni inductiva. El
Mito simplemente es un relato en donde usa otras cualidades como son la intuición, por ejemplo, el parecer, y en base a eso se elaboran respuestas a las grandes preguntas del ser humano. Me gusta citar, por ejemplo, esta situación. Si los hombres primitivos en una caverna están en una noche de tormenta y un niño le pregunta a su padre qué son esos sonidos y qué son esas luces. Como el padre no tiene los conocimientos, no tiene la ciencia suficiente para entender de meteorología, no sabe meteorología, entonces él va a explicarle a su hijo que esos son los dioses que están peleando, que el agua que cae es el sudor de la batalla, que los chispazos son los golpes, las de espada, que sacan chispas de los golpes que se dan, y los truenos serían justamente el choque de los escudos o demás golpes que se dan los dioses cuando están en esta pelea. Y así también toda la historia, todas las cosas se explican a través de un mito. Pero como digo, no son solamente cuentos fantásticos. Yo les pediría que se saquen de la cabeza esa idea, si alguien les contó alguna vez, que los mitos son relatos fantasiosos, invenciones humanas, de tipos ociosos o tipos primitivos, que no tenían otra forma de explicarse las cosas. El mito es una forma de explicarse la realidad, y se explica así, de una manera no racional, porque aún todavía no hay ciencia, pero es también una forma válida de ver el mundo. Todo el mundo griego, todos los pueblos antiguos se guiaban por mitos, y toda la sociedad se organizaba en torno a los mitos. Los mitos eran la base ideológica, eran la base religiosa, la base que fundamentaba todo el desarrollo social. Todo se guiaba por los mitos. Entonces a estas personas, los primeros filósofos, les pareció que los mitos eran relatos fantasiosos y que el ser humano tenía una facultad que era el logos. ¿Y qué era el logos? Este logos, por decirlo así de manera simple, un concepto muy complejo, este logos era una especie de principio universal, una especie de inteligencia universal. Si miramos el mundo que les pintaba hace un ratito, un mundo lleno de movimiento, el logos sería el que estaría detrás de todo este movimiento del universo, este movimiento de despliegue, que estaría dirigiendo, coordinando este movimiento del universo. Es la inteligencia del universo. Entonces, los seres humanos tenemos un poquito, una chispita de este logos del universo. Entonces, como tenemos una chispita del logos del universo, como tenemos esta especie de inteligencia cósmica en nosotros podemos entonces entender, porque el logos nuestro es de la misma naturaleza del logos del universo. Entonces, nuestro logos puede introducirse en los misterios del universo e intentar explicar por qué suceden las cosas. Y que esto era mucho mejor que explicarlo a través de un mito. Y eso entonces hizo que el paso del mito al logos fuera un paso entonces de los mitos al conocimiento racional, al conocimiento deductivo, inductivo, a un conocimiento que se pudiera probar, que se pudiera demostrar. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se llama el paso del mito al logos. Un cambio de giro, un cambio de paradigma, diríamos hoy día, en el que los primeros griegos generaron toda esta revolución en el pensamiento, pues ahora nos proponen un nuevo paradigma que es el logos. No necesitamos mitos. Con el logos podemos conocer cómo son las cosas más en su esencia, sin necesidad de inventar un mito. Ese fue entonces el descubrimiento que hicieron los griegos. Y además se ha creído también, como decía hace un minuto, que la filosofía entonces es una, y es la filosofía griega, solamente la filosofía griega, y se deja fuera a todas las otras posibles filosofías. Cuando preguntamos, ¿y qué pasa con la filosofía del Oriente, por ejemplo? ¿Qué pasa con la filosofía de la India? ¿Qué pasa con la filosofía de China? Nos dicen, esas no son filosofías, son simplemente mitos, son creencias religiosas que no se han probado nunca y no se pueden probar. Y por lo tanto, entonces, no son filosofía. Bueno, nosotros diríamos, no son filosofía porque no son lógicas, porque no siguen el modelo lógico
instaurado por los griegos. Pero ¿eso significa que no son filosofía? ¿Hay acaso el modo racional? ¿Es el único modo de conocer? Ahí entonces empezamos con hacer ya una primera diferenciación. Esta idea de que la filosofía surgió producto del genio griego, se la debemos fundamentalmente a un investigador inglés llamado John Burnet, que en uno de sus libros que se llama La aurora del pensamiento griego, planteó que la filosofía surgió en Grecia y solamente pudo haber surgido en Grecia y en ninguna otra parte más del mundo, porque el pueblo griego es un pueblo que tiene un genio, que tiene una genialidad que ningún otro pueblo ha tenido antes. Entonces la filosofía surgió aquí y en ninguna parte más, y además surgió independiente, sin ninguna relación con las demás culturas de aquel entonces. Eso es lo que se ha llamado, en llamar en la historia el milagro griego. Y bueno, ahora en nuestros tiempos hay estudios que nos muestran que esto no es tan así. Han salido filósofos, historiadores de la filosofía que han hecho otros planteamientos. Eso también lo revisamos el año pasado, que nos dicen que la filosofía griega es una filosofía, pero hay más, hay otras filosofías también, solo que tienen otra forma de entender el mundo. No son tan lógicas y racionales como lo fue el pensamiento griego, pero el hecho de no ser racionales no significa que no sean también formas de filosofía, ¿ya? Entonces, en ese sentido, la filosofía que se ve como de carácter universal y que se dice que es una sola, no sería tal. Habría entonces, si así fuera, otras filosofías o varias formas de filosofía. ¿Ya? Por eso entonces que hablamos que la filosofía es un saber situado. Expliquemos eso a continuación. Les pido por favor que tomen alguna nota, si alguna cosa que no quedó clara para que la pueda repetir al final de la exposición. Anótenla, me pueden preguntar y podemos responderla. Entonces, la filosofía entonces es universal. ¿Por qué es universal? Porque la filosofía abarca todos los problemas, las preguntas que el hombre se puede hacer. Pero resulta que en la filosofía hay temas universales, pero no todos los temas de la filosofía son universales. La pregunta del hombre, por ejemplo, ¿qué soy yo? ¿O qué sentido tiene la vida? ¿Existe Dios, por ejemplo? Podrían ser preguntas universales porque son preguntas que todos los seres humanos se hacen. Pero la preguntas, por ejemplo, que son específicas de una cultura, por ejemplo, que son propias como las preguntas que nosotros nos pudiéramos hacer en América, son preguntas que son propiamente nuestras. Y entonces no tienen cabida, no las podemos ver, o no es necesario verlas solamente desde la filosofía universal, sino también las podemos ver desde una filosofía local. Entonces, si pensamos también que la filosofía surge cuando el hombre se para frente al mundo y se encuentra con un mundo que lo interpela, un mundo que le envía señales. Por ejemplo, cuando los griegos antiguos percibieron el movimiento del universo, ellos veían que todo el universo se movía, todo había un despliegue, había un desarrollo de todo. Entonces ellos quisieron entender qué pasaba aquí, qué está pasando acá. Entonces ellos, esos seres humanos, frente a este mundo que se manifestaba, quisieron buscar qué significa esto, de dónde está el origen del mundo, qué es esto, cómo empezó esto, de dónde partió todo esto. Entonces el ser humano está reflexionando frente a un mundo que lo interpela. Ahora, esto se llama filosofar. Entonces, si entendemos entonces que la filosofía existe como ciencia, como cuerpo de conocimientos, la filosofía, antes que ella, está el filosofar. Primero las personas se plantean frente al mundo haciendo preguntas, buscando respuestas a esas inquietudes. Y el conjunto de todas las respuestas que se han dado van a formar con el tiempo lo que es la filosofía como cuerpo de conocimiento.
Entonces, primero está la filosofía. Por lo tanto, los seres humanos filosofamos siempre, todos. No importa si somos griegos, si son chinos, si son japoneses, si son hindúes, si son americanos, si son alemanes, si son germanos, son vikingos, lo que sea. Todos los seres humanos siempre hemos filosofado antes de que hubiera filosofía. Entonces la filosofía es primero que nada un saber, un intento del hombre por saber, por conocer los misterios del mundo. Y eso entonces hace que si la filosofía es anterior, perdón, si el filosofar está antes que haya filosofía. Entonces, hay varias formas entonces de filosofía, porque cada pueblo va a filosofar desde su rincón. La pregunta ¿qué es la vida? No se responde igual en América que desde Grecia o que desde la China o que desde la India, porque las realidades de las cuales parten las personas para reflexionar son distintas. Si nosotros revisamos la forma de pensamiento de pueblos antiguos como el pueblo mapuche, el que yo tengo cercano, o los de Perú, por ejemplo, de las culturas anteriores, Chavín, los incas, y en fin, todas las culturas antiguas tuvieron también una reflexión filosófica, tuvieron también respuestas a las preguntas que los inquietaban respecto del origen del mundo. Hay allí un arte que es representación de sus creencias, de sus conocimientos, una explicación de cómo surgió el hombre, de cómo surgió en la realidad, etcétera, cómo los dioses intervinieron para ayudar a los hombres a organizarse. Hay un conocimiento que no es racional, pero el hecho de que no sea racional no significa que no sea filosófico, porque la filosofía está antes, el filosofar está antes que la filosofía. Entonces, la filosofía es un saber universal, pero en algunos aspectos tiene la filosofía problemas que son universales, y en ese sentido todos los compartimos. Pero también hay otros problemas, hay otros asuntos que son propios de la región de donde se esté filosofando. En ese sentido, entonces, desde América puede haber una filosofía americanista que filosofe los temas que son propios de América. Puede haber una filosofía alemana que filosofe respecto de los temas que son propiamente alemanes, sin tener por qué pelearse con los problemas que son universales. También puede haber una filosofía china, una filosofía india o cualquier tipo de filosofía, según sean las personas que estén filosofando. Entonces, eso queremos decir entonces cuando hablamos de que la filosofía es un saber situado. Ahora, esto no se contrapone. Lo que decía hace unos instantes. Hay problemas en la filosofía que son universales y todas las filosofías que existan los van a tratar y los van a resolver y van a plantear sus respuestas a estas grandes preguntas. Pero hay otras preguntas que son propias de cada cultura. Y por eso se dice entonces que la filosofía también está situada, es decir, que tiene una ubicación geográfica, una ubicación cultural, que son propias de una realidad, desde donde se sitúa el hombre que está filosofando. Entonces va a depender también de dónde esté el hombre que filosofa, de dónde esté situado. Por eso se dice que la filosofía es también un saber situado. Entonces, concluyendo esta pregunta, ¿hay una filosofía griega? Ciertamente hay una filosofía griega, seguro, no hay, indiscutiblemente. Una filosofía que trató los grandes problemas que los griegos se plantearon y que resolvieron desde su propia forma de entender la realidad, de su cultura. Pero hay también una filosofía en la India, hay filosofía en China, y hay filosofía en distintas partes del mundo. Siempre ha habido una filosofía, que son las respuestas a las preguntas que los seres humanos se han hecho frente a sí mismos, frente al mundo, frente al sentido de la vida, frente a su relación con Dios o con los dioses, como sea. Entonces, la filosofía siempre ha habido, hay problemas universales, pero hay problemas también que son propios de cada cultura. Entonces, hay distintas formas de hacer filosofía. En ese sentido, también hay una filosofía americanista. La hay
y debe haberla. Es necesario que siga habiéndola, porque no podemos seguir todavía trabajando, reflexionando en los problemas que preocuparon a los griegos o que han preocupado a Europa, porque esa forma de pensar resuelve problemas que son propios de los europeos, pero que no son lo que a nosotros nos interesa. Entonces, por los intereses de América, hace falta, es necesario que haya una filosofía americanista. Y la hay, como ya veremos en las próximas clases. Ahora, estas formas de filosofía no son otras filosofías, son enfoques distintos que implican otras formas de resolver los mismos problemas que toma la filosofía griega o cualquier otra filosofía, solo que el enfoque que se le da es diferente. Entonces, si alguna persona quiere creer que no hay más filosofía que la filosofía griega, que esta es la única filosofía que existe, que no hay más que eso, está bien. Si lo quiere creer así, tiene su derecho a hacerlo, respetamos su decisión. Pero también habemos personas que pensamos que la filosofía, entonces, es un saber situado y que por lo tanto América necesita una filosofía que sea propia y que hay que respetar también todas las otras formas de filosofar que también son válidas, porque la filosofía griega, con su forma de ser racional, estrictamente lógica, es válida, pero no es la única forma de ver la realidad. Hay otras formas de acercarse al mundo y que aunque no sean estrictamente lógicos, racionales o científicos, como nos dirían hoy día, son también formas de entender el mundo. Y hay que decir que también que la filosofía no puede probar todo lo que la filosofía afirma. Así es que no puede tampoco ser la filosofía tan científica como lo es una ciencia particular. Entonces, hasta aquí esta breve introducción de lo que había hecho de la filosofía en el año pasado. Ahora lo que los invito a que veamos es una breve historia de la filosofía, una mirada pequeñita de los grandes movimientos filosóficos que ha habido en la historia, para mostrarle a ustedes, o más bien demostrarles, cómo la filosofía no es una y la misma siempre, que la filosofía ha ido cambiando junto a los cambios sociales que han ido ocurriendo, sociales, políticos, religiosos, económicos, etcétera, que han afectado al mundo. Entonces, los problemas filosóficos, los problemas de la filosofía han sido tratados de distintas maneras según la época en que estamos viviendo. Por eso se dice que la filosofía es también un saber situado, que es lo que habíamos afirmado en un comienzo, junto con aceptar que es universal, es también, tiene otro aspecto que es situado. Es las dos cosas a la vez. La primera etapa que nosotros conocemos en la historia de la filosofía es el periodo cosmológico. ¿Y por qué se llama cosmológico? Porque el objetivo, el propósito es el origen del cosmos o el origen del universo. Para los griegos, universo es una palabra en latín. En griego eso mismo se dice cosmos. Entonces, el periodo cosmológico entonces es el periodo de la filosofía donde los griegos empiezan a preguntar cuál es el origen del cosmos. Hay una mirada hacia el universo, hacia el movimiento de despliegue del cual yo les hablaba hace unos minutos, y entonces ellos intentan investigar para descubrir de dónde viene todo esto, de dónde vino el universo, cómo se formó, de qué se formó, quién lo formó. Y eso es lo que se llama el periodo cosmológico. El interés entonces está cuál es el origen y fundamentalmente cuál es el principio, cuál es el arqué, qué es aquello de lo cual se originó todo esto que nosotros conocemos hoy día como universo. Cómo comenzó a ser, cómo nació, cómo empezó todo esto que hoy día tenemos a nuestro alrededor, que llamamos el cosmos. Que cosmos significa un conjunto ordenado, bello, un todo armonioso, que es así es visto el universo. Pero eso sucedió en el siglo VI, antes de Cristo. Pero en el siglo V antes de Cristo, en Grecia propiamente tal, hubo una serie de cambios políticos, guerras civiles, hubo nuevos planteamientos, surge la democracia como forma de gobierno en algunas ciudades griegas, y esta forma de vivir nueva
hacen hacer ahora otras preguntas, otras preocupaciones que cambian el enfoque de la filosofía. Y ahora la filosofía entra lo que se llamó en el siglo V el periodo antropológico. En el siglo V estamos hablando del siglo de oro de Grecia, el siglo de Pericles, es un siglo de grandes desarrollos, pero también de grandes conflictos. El oro representa la grandeza, pero también la corrupción. Había triunfado la democracia, pero habían habido también algunas guerras, y entonces había una gran pelea. En algunas ciudades eran democráticas, otras mantenían tiranías, por sus necesidades también propias de cada polis, de cada ciudad griega. Entonces, la preocupación ahora es el hombre, por eso antropológico. Anthropos es en griego hombre, ser humano. No varón, sino que hombre en sentido genérico de especie humana. Entonces, la pregunta es ahora entonces por el ser humano. ¿Qué somos los seres humanos? ¿Cómo podemos vivir bien? ¿Podemos vivir bien todos juntos? ¿Hay alguna forma de vivir bien que sea correcta para todos? ¿O cada pueblo tiene una forma de vida correcta y puede ser distinta en la otra ciudad, en la otra polis? ¿Podemos vivir juntos? ¿Hay una forma de gobierno que sea mejor, que sea la ideal? Aquí surgen los grandes ensayos políticos. Platón escribió La República, su libro que plantea que la República o que el Estado, la polis, debe estar gobernada por los filósofos, que son por los hombres sabios, no por los que practican filosofía. No, para Platón los filósofos son los sabios, para la gente que sabe. Entonces los sabios deben gobernar el Estado, y el Estado debe estar basado en la justicia. Por eso su libro se llama La República o De lo Justo. También aparece la política de Aristóteles, que plantea otra forma de gobernar el Estado. Hay también la pregunta por la conducta humana. ¿Hay alguna conducta correcta? ¿Hay una conducta que no sea correcta? ¿Podemos esperar conductas ideales en los seres humanos? ¿Somos capaces de vivir bien, en armonía unos con otros? Todas estas preguntas entonces hacen que la filosofía ahora tenga otro giro, de un giro, y cambie su enfoque. Entonces la filosofía ahora es distinta, ha cambiado. Ya no está preocupada por el origen del cosmos, sino por la cuestión social y por la cuestión del ser humano, por la pregunta por el ser humano. Pasaron los siglos, siglo IV, el Imperio Romano empezó a decaer, las grandes guerras, las invasiones, terminaron por hacer caer a las grandes ciudades, y el Imperio Romano se empezó a desgastar, a decaer. Alejandro Magno, que era un macedonio, que está al norte de Grecia, una región que para los macedonios dicen que son parte de Grecia, y algunos griegos dicen que ellos no son griegos, lo niegan. Entonces, bueno, Alejandro Magno surgió aquí y se desarrolló. Él fue un gran estadista, heredó el reino de su padre Filipo II, se hizo emperador e inició una guerra de invasión, y él, como se pensaba griego también, generó este espíritu, lo que se llamó el helenismo. Él quería juntar a todas las ciudades de Roma bajo su mando en un solo país, en una sola nación, el helenismo. Y invadió hasta todas las culturas antiguas, hasta el oriente invadió y formó todo un gran imperio bajo su mando. Hasta Egipto estuvo bajo su mando. Recuerden que Cleopatra no era egipcia, Cleopatra era griega. Más bien era de la familia de uno de los generales que acompañaba a Alejandro Magno. Entonces, todo este imperio, cuando murió cuando murió Alejandro Magno, este imperio cayó y quedó en manos de sus generales. Finalmente, este imperio griego empezó, este imperio helenístico, se disolvió, se dividió, empezaron las guerras internas, y toda la cultura griega empezó a perderse, empezó a caer. Entonces, Grecia vive, todo el imperio helenístico vive
una época de gran desazón, de decaimiento, de desconfianza. Toda la cultura empieza a derrumbarse y hay mucho desencanto. Y surge entonces un nuevo periodo en la filosofía con otras preocupaciones, con otros intereses, que son lo que se llama el periodo helenístico romano. Aquí surge Roma, Roma se junta con el imperio griego y forman lo que se llamó el periodo helenístico romano. Cae Grecia y empieza a surgir Roma. Ahora, aquí son otras las preocupaciones que tienen los seres humanos. La filosofía ahora tiene otros intereses, otras preocupaciones, porque son otras la realidad social que se vive. Después del helenismo, cuando cayó el imperio romano, el imperio griego, surgió el imperio romano que duró algunos siglos, y finalmente el imperio romano decayendo, también estaba ya, como todos los imperios, empezó a decaer, y buscando la forma de permanecer en el tiempo, el emperador Justiniano adoptó el cristianismo, que era una religión que venía surgiendo en Europa, que había sido perseguida, y el emperador Justiniano vio que esto le podía servir para unir al imperio y abrazó el cristianismo y toda la Roma se hizo cristiana. Desde allí en adelante empieza a cambiar, y cuando el imperio romano cayó, lo que quedaba de teología de cristianismo se adaptó y tomó el poder, tomó el control de iglesia que ya era poderosa y dio origen a otra época que se llamó la Edad Media. Y en esta época también cambió el interés de la filosofía. Y en realidad aquí la filosofía quedó también despatriada, quedó en segundo plano, porque ahora lo que no importaba la filosofía, porque la filosofía había prometido a los seres humanos darle un mundo mejor y no lo había conseguido. El sueño de una república como la que planteaba Aristóteles o como la que planteaba Platón quedaron en el vacío, quedaron en el pasado, no se pudieron lograr nunca. Entonces dicen los teólogos cristianos que el ser humano no puede ser feliz nunca en esta tierra, porque la vida humana es solamente un pasadizo entre el nacer y el morir, y después de la muerte viene la nueva vida, que es una vida verdadera junto a Dios, y allí el hombre va a ser feliz. Mientras tanto, este pasar por aquí es un valle de lágrimas donde solamente vamos a sufrir, pero tenemos que hacer méritos portándonos bien, y todos aquellos que se porten bien después de la muerte van a ser juzgados y van a llegar a vivir junto al Padre, que allí es la verdadera felicidad. En la tierra no hay ninguna felicidad posible. Y aquellos que no se portaron bien, aquellos que no aceptaron a Cristo en su corazón, entonces esos no van a pasar a la vida junto a Dios, sino se van a ir al infierno y se van a morir por allá definitivamente sufriendo las penas en el infierno. Otra forma de pensar. Y la filosofía aquí no tiene ninguna importancia, excepto como ayudante de la teología. De aquí sale la frase que dice que filosofía anquilae teología est. La filosofía es la sirviente de la teología. O sea, la filosofía sirve en la medida que pueda ayudar a la teología a explicar los misterios divinos. Terminado la Edad Media, surgió desde la propia Iglesia una reacción en contra de la Edad Media, en contra del cristianismo, del catolicismo fundamentalmente. Hay una ruptura, viene Lutero, se divide entre católicos y protestantes, surge un movimiento que se llama el humanismo, que intenta de nuevo reeditar los valores de la cultura helenístico-romana, que están centrados en el hombre, que había quedado el destino humano desplazado, sin ninguna importancia, porque la vida, como decía hace unos instantes, la vida en esta tierra no importa nada, lo que importa es ganarse la vida eterna. Eso sí es lo importante. Entonces ellos empiezan a hablar ahora del humanismo, rescatan los valores humanos, y surge también, a partir del humanismo, surge también la ilustración. A partir de estos dos movimientos, surge la filosofía moderna, con otras preocupaciones, que están lejos de ser la del periodo cosmológico y que están lejos también de ser la del periodo antropológico o helenístico o medieval. Sí recogen algunos problemas, pero el tratamiento ahora es de otro punto de vista. Han surgido las ciencias y por lo tanto ahora el criterio científico
es el que dirige todo el pensamiento filosófico. Desde allí pasamos a la época contemporánea, que es una época larga, muy compleja de explicar, pero que es también hasta nuestros días, sin duda, otra forma de entender la filosofía. La filosofía tiene ahora otras tareas, otros trabajos, otras preocupaciones, y que son propias de la época y de la cultura en que vivimos. Entonces, con esto entonces, yo he querido mostrarle a usted entonces que la filosofía entonces, si bien tiene algunos temas que son universales, porque hay temas que son de carácter universal, tienen un filosofar que le da un carácter universal porque son temas que le sirven a todos los seres humanos en general. Pero hay también otros problemas filosóficos que son propios de la región, de la cultura, de la época desde la cual las personas se ponen a filosofar. Por eso decimos entonces que la filosofía, junto con ser un saber universal, es también en algunos temas un saber situado. Y como decía hace unos instantes, esta forma de entender la filosofía como saber situado no significa rechazar otras formas de hacer filosofía. Si la verdad es tan amplia, todas las formas de ver el mundo son válidas porque todas aportan algo a que la humanidad se desarrolle y pueda avanzar. Que eso es en el fondo lo que hace la filosofía. Con esto termino mi exposición del día de hoy. Quiero recordar entonces que lo que vamos a hacer aquí, lo que estamos haciendo, es entender entonces que el tema que de la filosofía americanista, que esta introducción es para validar entonces que la filosofía americanista es válida porque es una forma de filosofar, pero es situada, ¿ya? Y que no pelea, ni es tampoco enemiga, ni adversaria, ni está en contra de nada. Es otra forma de ver el mundo tan válida como la filosofía, con la forma de ver el mundo que haya en Grecia, que haya en Alemania, que haya en Inglaterra, que haya en China, en la India, o donde sea. La filosofía es un saber situado y por lo tanto América también puede tener una forma de filosofar que sea propia. Y en este caso lo que vamos a destacar es que la filosofía americanista es hoy una necesidad. Y antes de irme y antes de empezar también con la sesión de preguntas, les quiero avisar de que para este curso vamos a leer 2 libros. Uno que se llama Existe una filosofía en nuestra América, es del peruano Augusto Salazar Bondi. De este ejemplar, de este libro, hay copia en la biblioteca digital de SECAGEM. Entonces ustedes pueden pedir que les entreguen una copia de este librito en PDF y ustedes empiezan a leer desde ya el primer capítulo que se llama El Proceso, ya, donde va a explicar cómo surge la filosofía en América. Este texto, este capítulo, no lo vamos a ocupar en la próxima clase, pero sí la subsiguiente. Entonces, por eso les pongo ahí que ya es tiempo de comenzar a leer el primer capítulo de este libro. Son aproximadamente 22 páginas y no es tan dura, no es tan ardua la lectura, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Bueno, eso sería lo que tenía que explicarles ahora. Les cedo la palabra. Si alguien quisiera hacer alguna pregunta, iniciemos ahora alguna conversación que a ustedes les parece pertinente. Estoy atento a escuchar sus preguntas, sus inquietudes, sus sugerencias, lo que a ustedes les parezca conveniente. Alguien hizo una pregunta en el chat, no alcancé a leerla. ¿Puede hacerla, prenda su micrófono y haga la pregunta sin ningún inconveniente? A ver, maestro. Alguien está pidiendo un libro, no alcancé a leer la pregunta en el chat.
que hagan la pregunta, si no podemos conversar ahora, este es el momento para conversar. Es que decía, profesor, por el exceso no podrán enviar el libro de historia de las ideas del Perú contemporáneo de Augusto Salazar Bonde. La historia de las ideas del Perú. No conozco ese libro, por lo tanto no los tiene. Los libros que tiene SKGEM son algunos de los que yo les compartí, y ese libro no está, porque no lo tengo yo tampoco. Pero habría que buscarlo. Si está en PDF, se podría buscar. Bueno, los escucho, no sean tímidos, levanten la manito, opinen, pregunten respecto de lo que he planteado hoy. ¿Cómo ven el curso que se nos viene? ¿Les parece interesante o no? Los escucho lo que quieran preguntar. Maestro Merardo Ángel de Jesús Álvarez González levantó su mano. Sí, puede Sí, participar, maestro Ángel. adelante, Ángel, demasiado. Profesor, Gerardo, mi pregunta es la siguiente. En el proceso de la construcción de la filosofía en nuestra América, ¿qué vínculos o en este caso qué impacto pudo tener la filosofía kantiana para poder en este caso impactar en el proceso de construcción de la filosofía en nuestra América? Porque como usted mencionó el tema de la ilustración y el tema del iluminismo, entonces esas nuevas ideas, nuevos conocimientos desde esa época parten con las obras de Immanuel Kant. Entonces, muchos de nuestros autores peruanos, para realizar lo que se llaman los estudios epistemológicos, se plantearon ideas kantianas para dar respuestas a la filosofía de nuestra América. Entonces, quería saber de qué modo pudo influenciar y a través de qué autores latinoamericanos pudo influenciar la filosofía kantiana para desarrollar esta construcción de pensamiento filosófico latinoamericano. Gracias. Muchas gracias, Ángel, por su pregunta, pero le pido que tenga un poquito de paciencia, porque en el programa vemos que las próximas semanas, el próximo miércoles ya, vamos a empezar con la filosofía en América, y el lunes siguiente vamos a entrar a eso. Vamos a ver las distintas filosofías que llegaron a América, desde la escolástica, después llegó la ilustración, ¿ya? Y luego otra forma del positivismo y otras filosofías más que llegaron al continente. Y cada una de ellas tuvo exponentes, tuvo gente que abrazó sus ideas y trató de aplicarlas a América. Pero quisiera que lo viéramos cuando fuera la próxima semana, que allí lo viéramos en terreno. Solamente yo le agregaría algo ahora, es que en el pensamiento americanista, la idea se trata de pensar a América desde América. Una de las preocupaciones que de los grandes filósofos y que también se le hace a Augusto Salazar Bonde, una cosa es preguntarse si hay filosofía en América, y otra cosa muy distinta es si hay filosofía de América. Porque hay filosofía en América, sí la hay. En las universidades se hacen cursos, se estudia el pensamiento europeo, se estudia a los griegos, se estudia a los alemanes, a los franceses, a los ingleses, se estudia filosofía. Hay filosofía en América desde el comienzo de América, desde la colonia, con la escolástica y los primeros monjes que llegaron, que trajeron la escolástica, de ahí en adelante ha habido filosofía. Y así también entonces hubo filosofía de la ilustración, y hubo exponentes que trabajaron la filosofía de la ilustración, y con ella se trataron de influir también en las ciencias del desarrollo de su tiempo. Ya hay personajes importantes que veremos el lunes que se surgen en esta época. Pero lo que la filosofía americanista va a decir ahora es que no es lo mismo filosofía en América que filosofía desde América. ¿Hay filosofía en América? Sí hay filosofía. Pero lo que no hay, lo que hace falta es una filosofía desde América. Es decir, que desde aquí filosofemos
tomemos problemas propios de América, los resolvamos desde el punto de vista de los intereses propios de América y planteemos al mundo respuestas a los grandes problemas, pero desde América, ¿ya? Con nuestra propia mirada. Eso sería ser filosofía americanista, que no es lo mismo que seguir dándole vuelta a los grandes temas que en Europa interesaron en su tiempo. Sí se aplicaron, pero hoy día queremos una cosa distinta. Queremos un pensar que, reconociendo y valorando las otras tendencias que ya ha habido, ahora filosofemos desde aquí, con nuestra propia mirada, con nuestros propios valores, con nuestro propio pasado, con nuestra propia cultura, y seamos capaces de proponer cosas nuevas desde aquí, ¿ya? Entonces, eso es lo que tratamos de trabajar en este curso, ¿ya? Así que el lunes veremos eso de cómo hubo algunas personas que representaron el kantismo en América. Espero haber respondido su pregunta, Ángel. Gracias, profesor. Muchas Bueno, gracias. si alguien más quisiera plantear algo, ya nos pasamos en la hora, entonces también no es justo tener a la gente de Tecajén pendiente del equipo, tienen que ir a su casa a descansar, esta gente ha trabajado todo el día. Entonces, si no hubiera más preguntas, si no hubiera más intervenciones, si no hubiese más inquietudes de parte de ustedes, cerramos la clase. Pregunto entonces por última vez si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, alguna observación, alguna inquietud. Me gustaría saber qué les pareció la presentación que les hice, lo que este curso va a tratar, si les resulta interesante o no, y sobre todo me gustaría escuchar a los que estuvieron el año pasado, si que hay alguno por aquí que esté esta vez, pues a ellos les habíamos ofrecido esta segunda parte. Recuerden que el año pasado, cuando hicimos el curso de introducción de la filosofía, les interesó tanto que querían una segunda parte, pero yo no podía porque estaba siempre con muchas preocupaciones, y les prometí para octubre del año pasado que íbamos a hacer la segunda parte. Y les dije que sería sobre el tema que estamos hablando ahora, filosofía americanista. Pero tampoco me fue posible a mí porque estaba haciendo otros estudios igual, y recién ahora ya me estoy desocupando de mis estudios como para enfrentar esta segunda parte, un poco tarde, pero nunca me olvidé de la promesa que les hice, así que por eso estamos acá. No hay más entonces, Evelyn, simplemente nos vamos. Así es, maestro. Agradecerle por la disertación del día de hoy. Dentro del chat también están, claro, manifestando que sí está muy bueno el curso que usted está dictando, y esperamos que en realidad también nos sigan acompañando en los siguientes porque se va a poner mucho más interesante seguramente. Muchísimas gracias, maestro Merardo Sepúlveda, y a cada uno de los asistentes. Igual, buenas noches con cada uno de ustedes. Hasta el miércoles entonces. Hasta el miércoles, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.